en esta hermosa noche fresca aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Saludamos a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, los bendecimos, a los que nos escuchan a través de la radio también. Gracias al Señor por poder estar aquí celebrando su grandeza, sus victorias, sus maravillas. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por los valientes que no le tienen miedo al frío. Amén. Estamos calentitos acá, estamos bendecidos, no podemos quejarnos. Estamos bien, estamos fresquitos en verano, con el aire acondicionado. Hay hermanos que en otros lugares de la Argentina y del mundo se están congregando con frío, con calor y sin ninguna comodidad. Igual están allí, así que qué bueno que es poder honrar también, ¿no? A nuestros hermanos que no la están pasando tan cómodamente o tan bien como nosotros, ¿no? A pesar de los problemas que podamos tener personales, pero hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos, masacrados por su fe en otros lugares del mundo. Así que no es nada enfrentar un poquito de frío, ¿no? Gracias al Señor. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Veíamos recién allí en ese video etapas del trabajo en la obra y también de la comunión aquí entre hermanos, ¿no? Momentos muy lindos que pudimos pasar juntos. Y ese trabajo que se veía en el video, que es lo que hemos encarado en estos días, que es un trabajo de un presupuesto millonario, así sin exagerar. Son varios millones de pesos, el cielo raso, con la instalación de las luminarias. Ya va a quedar el cielo raso colocado, las luminarias colocadas. Recuerden que la instalación eléctrica ya la habíamos hecho. Así que gracias al Señor es un gran avance, un gran paso. Un trabajo que con algunas otras terminaciones que hay que hacer en Durlock, en el templo, algunos trabajos más pequeños, suman aproximadamente unos 5 millones de pesos. Esto es producto de mucho tiempo de ahorro para este fin y estas ofrendas últimas especiales que hemos estado haciendo para poder cumplir, poder completar, y estamos, gracias al Señor, en un buen camino. Amén. Creemos y confiamos que cuando se termine este trabajo no vamos a deber un peso de nada. Así que es para darle gloria a Dios, para darle gracias al Señor. El día miércoles les compartía acerca de esto y hace falta honestidad y hace falta buena administración, ¿no? Y hablando de parte nuestra como pastores, como administradores de la gracia divina, ¿no? Y esto está incluido también, porque también de esta manera todos dormimos más tranquilos, tanto nosotros como ustedes. No tenemos que estar como pastores presionando todo el tiempo por el dinero, porque no, hay que manejar con sabiduría las cosas como para poder, si bien muchas veces nos hemos jugado y hemos puesto en riesgo nuestra propia economía, metiendo nuestras tarjetas, dejándolas en rojo para poder comprar materiales, pero el Señor fue fiel y hemos podido cumplir y poder dar buen testimonio como iglesia también, ¿no? En la ciudad, que nadie nos señale y diga esto nos quedaron debiendo, nos clavaron con un trabajo. Eso es parte de la predicación también, el buen testimonio, ¿no? Gracias al Señor podemos dar gloria a Dios y decir, bueno, todo lo que está hecho está pagado. Está todo pagado. Es la gracia del Señor y realmente Dios bendiga sus vidas también. Cada uno de nosotros como instrumentos en las manos del Señor, el Señor los prospere, los sorprenda también en su economía. No nos asustan los tiempos difíciles porque Argentina vive en tiempos difíciles. No es de ahora, no es del gobierno anterior ni del anterior, ni podemos hablar de décadas, de crisis cíclicas, y en esos momentos de crisis Dios ha demostrado su poder, ha demostrado su provisión. Parece que el Señor quiere que terminemos templos en tiempos de crisis, y me recuerda esto a los tiempos de Esdras y Nehemías, y los que están de hace años saben bien en qué tiempos terminamos este templo, ¿no? Este templo, donde todo se quintuplicó, el precio de las cosas de un momento a otro.
Nos agarró la salida de la convertibilidad, donde se multiplicaron los costos, pero no los ingresos, y aún así Dios ha sido fiel, ¿sí? Si uno se frena por las dificultades, usted va a vivir su vida con el freno de mano puesto, porque dificultades no van a faltar jamás. Si usted espera que todo sea propicio para hacer algo, por supuesto que hay que administrar con sabiduría, hay que sentarse, hacer números. Esto no es falta de fe, lo enseñó Jesús. Esto lo enseñó Jesús. Tiene que haber un orden en las finanzas, pero cuando el Espíritu Santo te impulsa, hay que encarar, hay que darle para adelante. Y eso en las cosas de la obra, en las cosas personales, cada uno de ustedes, sus desafíos que tienen que enfrentar en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, de la misma manera. No hacer pavadas por ocurrencias, no meternos en pavadas por caprichos y poner como manto de piedad la fe, porque muchos toman malas decisiones en la vida poniendo la fe como manto de piedad. No, no, no. Lo que el Espíritu te guíe, con oración, con guía del Espíritu Santo, con calma, pero moviéndonos, ¿sí? Hay tiempos de orar, de estar quietos, y hay tiempos donde Dios te va a decir, como le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que avancen, que pisen las aguas, y luego éstas se abrirán, pero hay que dar pasos de fe. Y esto que aprendemos acá, todo lo que aprendemos aquí, todo lo que el Señor nos enseña es para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esto no es una cuestión religiosa nada más, y bueno, aprendemos cosas para la religión. No, no, es para la vida. Incluso trabajando en la obra, en el templo, aprendemos oficios, desarrollamos conocimientos, aprendemos principios de buena administración, principios de cuidado de las cosas, de los recursos que Dios nos da. Amén. Y muchas cosas más, gracias al Señor. Hoy, de entrada, en el comienzo de este encuentro, se empezó a hablar, y yo doy gloria a Dios, y por ahí me sonreía y agradecía al Señor, porque digo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe las cosas, yo rara vez le digo a mi esposa, voy a compartir una palabra sobre esto. Oramos, nos preparamos, buscamos al Señor, pero yo estoy ahí con el Señor, con la palabra, y tampoco a los que dirigen. Les decimos, bueno, canten esto porque se va a predicar esto. Permitimos que la guía del Espíritu Santo fluya, y una temática que desde el comienzo se mencionó es el mundo espiritual. El mundo espiritual. Y yo le doy gloria a Dios porque la palabra de esta noche es el mundo espiritual. Y delante del Señor no necesito mentir ni inventar nada. Delante del Señor nadie, ni mi esposa, ni mi hermano Eliseo sabían que yo iba a hablar de esto. Pero ellos han buscado al Señor, la guía de Dios, y yo también por mi lado, y el Señor empieza a ordenar todo, ¿no? El Señor es así, Él coordina. Cuando hay gente que busca al Señor y busca su guía, Dios va a coordinar. Dios te va a hablar a ti, le va a hablar a otro, y va a coordinar las cosas. Si usted no cree que esto es así, estamos perdiendo el tiempo. Porque si vamos a escuchar la voz de Dios, va a ser para creerle, para ponerla por obra, para vivir en ella, vivir en la palabra. Si no, no tiene sentido. Por eso el pastor Carlos mencionaba, creo que fue el domingo pasado, que él decía ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Eso es importante. Si la Biblia me dice que yo busco a Dios y puedo buscar su dirección y su guía, tengo que hacerlo creyendo que Él me va a guiar. Amén. Si necesito sabiduría, ¿qué nos enseña la palabra? Pídasela al Señor. Pero ¿cuál es la cláusula? Sin dudar. No le pidas al Señor por las dudas. Pídele por la fe. Amén. Sin dudar, y el Señor se la dará sin reproche. Amén. Por supuesto, el ser humano que es soberbio y que cree que la sabe toda no le va a pedir sabiduría al Señor. Pero nosotros reconocemos que necesitamos de Él todos los días, de su sabiduría, de su guía y de su dirección. El mundo espiritual es un
Un tema tan profundo, tan para algunas personas como misterioso, pero la palabra del Señor es clara respecto al mundo espiritual. El mundo espiritual, yo siempre digo y sostengo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. En el mundo físico puede haber apariencias. En el mundo físico puede haber maquillajes. En el mundo físico puede haber mentiras y excusas y demás. En el mundo espiritual no existe tal cosa. Lo que se ve es así. En el mundo espiritual no están los demonios que dicen ser ángeles de Dios, ni viceversa, sino que Dios tiene su ejército y ellos cumplen su función, y Satanás tiene su ejército que también intentan cumplir su función de robar, de matar y de destruir, porque este es el propósito del enemigo. Pero Satanás, a diferencia de Dios, no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Tiene que enviar sus emisarios. Por eso tiene sus potestades, sus gobernantes en las regiones celestes. La Biblia nos enseña que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera terrestre, todo lo que vivimos aquí. El segundo cielo es en el espacio exterior, fuera de la atmósfera terrestre. Y el tercer cielo es un lugar que no conocemos por ahora, porque ahí está mi casa permanente y ahí está tu casa permanente. Amén. Donde mora el Señor, donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Por eso habla de Cristo, dice, atravesando los cielos, en plural. Tenemos que entender el mundo espiritual. El mundo espiritual influye, modifica, manipula el mundo físico. Todo lo que pasa en el mundo físico tiene una influencia del mundo espiritual. No hay una cosa que suceda que sea al azar. Todo tiene una influencia del mundo espiritual. A su vez, lo que hacemos en el mundo físico influye en lo que pasa en el mundo espiritual. La gente habla, y los gobiernos están hablando, sobre todo en los últimos años, de seres de otros planetas, extraterrestres. Manifestaciones en los cielos de naves o de seres extraños. Y una gran pregunta que siempre ha existido es, ¿realmente existen los extraterrestres? Antes, cuando alguien decía yo creo en los extraterrestres, le decían este está loco. Hoy en día lo discuten en los congresos de muchos gobiernos, de muchos países, como algo serio. Y yo le digo, no lo que a mí me parece, sino lo que la palabra revela, los extraterrestres existen. Existen. Pero vamos a definir, ¿qué es extraterrestre? Todo lo que no es de la Tierra, todo lo que no pertenece a la Tierra, todo lo que fue formado fuera de la Tierra es extra de la Tierra, es extraterrestre. Pero no son los hombrecitos verdes que están allá, los Anunnaki, qué sé yo, y que hay una raza que son buenas, otras que son malas. ¿Sabe lo que son esas razas buenas y malas? Se lo voy a definir claramente por lo que las Escrituras dicen: ángeles de Dios y ángeles caídos. Ellos son los extraterrestres. La palabra del Señor, Pablo, le enseña a los corintios y dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Amén. Hay cosas que fueron formadas de la tierra. Nosotros, nuestros cuerpos fueron formados de la tierra, pero cuando seamos transformados y estemos con Cristo, tendremos un cuerpo glorificado, incorruptible, no terrenal. Y usted dirá, pastor, ¿me voy a convertir en un extraterrestre? Pues sí. Sí, porque esta tierra y este sistema solar que nosotros conocemos no existirá más. Aquellos que dicen que son los malos, que claro, está muy adornado de mitos y leyendas y de un montón de cosas, pero la realidad de la palabra es que nos dice que hubo un grupo de ángeles, una tercera parte del ejército de Dios de los cielos, que se rebeló contra Dios, siguió el engaño de Satanás, y son los que hoy son los demonios.
de bajo rango, por decirlo de alguna forma, que son los que andan entre la gente y en mucha gente. Las autoridades de rangos más altos son los que habitan en el segundo cielo, en las regiones celestes, y son los que tienen asignados territorios para gobernar. Y ellos bajan órdenes a los demonios. Pero había autoridades aún superiores que son tan destructivas que el Señor las encerró y están en el centro de la tierra. Y van a ser soltados en la gran tribulación. El que los comanda, dicen los que saben de esta materia, dicen que era el segundo después de Satanás. Así que imagínense lo destructivo que es. Abadón o Apolión, que quiere decir el destructor. Todo esto existe. Mucha gente y lamentablemente muchos cristianos viven su vida como si todo se limitara a este mundo terrenal, a lo que veo, a lo que toco, a lo que escucho, y no hay otra cosa. Hasta que alguno tiene alguna experiencia y se da cuenta que no proviene de este mundo físico, y ahí se asustan. Hay formas de mantener a raya porque Dios nos ha dado autoridad, y ahora lo vamos a desarrollar ahora con la palabra, de mantener a raya y mantener sujetos a todos estos seres. Y también hay formas en las que el ser humano, y a veces los cristianos, le abren puertas. Hay un vallado espiritual alrededor de nuestras vidas. La Biblia nos habla en Eclesiastés y dice que el que le hace puerta al vallado, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Apocalipsis nos dice que Satanás es el dragón y la serpiente antigua. Hay formas que nosotros, el diablo no lo puede hacer, pero usted y yo sí podemos cometer el gravísimo error de abrir puertas para que esos demonios entren. Todo esto es real. Hay gente que dice, para mí no hay Dios, no hay nada, no hay religión, no hay esto. Ok, esa gente cree que hace lo que quiere y está bajo influencia satánica, aunque no lo sepa o no lo quiera entender. Nosotros voluntariamente nos hemos puesto bajo la influencia del Espíritu Santo, porque los que están del otro lado terminan mal. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Hasta le decimos al Espíritu Santo, y Pablo lo dice, ahora lo vamos a leer, Señor, lleva mis pensamientos, mi mente cautivos a tu voluntad. Cautívalos. ¿Por qué? Porque la mente humana es tan traicionera. Y usted dirá, ¿los cristianos también? Sí, también, porque usted y yo somos humanos, al menos por ahora. Es tan traicionera y es tan débil que necesitamos que el gobierno del Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, porque la mente es el campo de batalla. Allí es donde están las dudas, los temores, allí la mente es el filtro de lo que entra al alma, allí es donde la voz de Dios nos habla, pero también la voz de Satanás viene a querer hablarnos, sembrar dudas, temores, sembrar angustias, tristezas, depresiones, cosas que el enemigo utiliza para atar, para sujetar. Pero hay que revisar nuestras vidas y decir dónde en algún punto esto comenzó, en algún punto le di autoridad al enemigo. Y cerrar esas puertas y tener arrepentimiento genuino. No hay una liberación posible si no hay arrepentimiento genuino. Porque mientras no nos arrepentimos de corazón, Satanás sigue teniendo un papel, una base legal sobre nuestras vidas. El mundo espiritual se mueve por legalidad. ¿Usted sabía esto? En el mundo espiritual hay una legalidad. En el mundo espiritual se respetan jerarquías. El mismo diablo tiene que estar sujeto a lo que Dios le permite y lo que no. Porque la autoridad máxima, y quédese tranquilo, que la sigue teniendo Dios. Él no perdió la manija del universo. Él sigue siendo el Señor que gobierna por sobre todos los demás señores, tanto humanos como espirituales. Él sigue siendo el que está por encima de todos. Amén. Los extraterrestres siempre dicen una raza superior, que tienen tecnología superior.
y que nos van a conquistar, nos hubieran conquistado hace cuánto, que son superiores y tienen tecnología superior. No es una raza de otro planeta que nos quiere conquistar. Lo que el ser humano no sabe y no se ha dado cuenta es que el mundo está conquistado ya por esa raza de seres espirituales que los están dominando y los están gobernando, y el mundo es lo que es. La maldad humana está como está, porque están bajo el dominio de Satanás. No van a venir con rayos láser y con naves espaciales, ya están entre nosotros y están habitando en mucha gente y la están gobernando. Mientras los ejércitos y mientras los gobiernos se quedan mirando al cielo y esperando que descienda la nave nodriza para poder defenderse, no se dan cuenta que ya están en el mismo gobierno. Están en los gobiernos, están en los hospitales, están en el sistema educativo, están en los medios de comunicación. Jesucristo lo advirtió y dijo que Satanás es el que gobierna el sistema de este mundo. En las cartas apostolares está escrito que el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás. Nosotros nos miramos, hoy estamos todos bien vestidos, venimos a la casa del Señor, pero en nuestra vida cotidiana usted puede tener su vestimenta de trabajo, uniforme de alguna fuerza de seguridad. Quizá usted trabaja en la construcción, tiene un comercio, trabaja en una fábrica y usted está vestido con la ropa de esa fábrica o con su ropa de trabajo. Alguien quizás trabaja en una oficina y está vestido de oficinista. Pero en el mundo espiritual, usted y yo estamos vestidos de soldados. No te olvides que el Evangelio no es el medio por el cual yo voy a cambiar mi casa, renovar mi auto, vestirme mejor, comer mejor comida. Esas son añadiduras. No son los objetivos. Son añadiduras. Si busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no voy a los pies de Jesús para comprarme una nueva casa. Hay algo mucho más grave, porque un día la casa, el auto, la ropa, todo se va a quedar anclado a esta tierra. Esto es temporal. Pero si Pablo dijo, si solo para las cosas de este mundo y de esta vida esperamos en Dios, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. El término en la 60 es conmiseración. No estamos viendo para lo que Cristo nos llamó realmente. Estamos en una batalla espiritual constante. Y hay cristianos que no lo saben. Solo, Señor, es como realmente una oveja. Bendíceme, prospérame, súpleme, sáname. ¿Está mal eso? No. ¿A quién le va a pedir a usted lo que necesita? Al Señor. Por supuesto. Lo volvemos loco al Señor por ahí, ¿no? Yo también. Pero no es eso lo único. Tenemos que tener una visión más allá de lo material, de lo actual, de lo temporal, una visión eterna, eternidad. Si Dios abriera, y no tengo ningún interés de que lo haga, si Dios abriera los ojos espirituales nuestros en este momento y viéramos las batallas que se están desarrollando aquí en torno a nosotros, nos volveríamos locos. La mente humana no lo puede soportar. Usted sabe que Adán tenía acceso al mundo espiritual y lo perdió. Dios bloqueó eso cuando cayó en pecado. Si usted supiera las veces que usted salió de su casa tranquilo, gozoso, usted se encomienda en las manos del Señor, espero que lo haga siempre, y volvió a su casa tranquilo y se sentó a comer en su casa, usted no sabe todos los planes que el diablo tenía para destruirlo a usted en el camino, para destruirlo apenas pisaba la vereda de su casa, para destruirlo adentro de su casa. Y para nosotros transcurrió un día normal y hubo toda una guerra en torno a nosotros porque hay un Dios que está dando órdenes y está mandando a sus ángeles acerca de nosotros, que nos guarden, que nos cuiden, que nos protejan. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios.
Dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te cuiden acerca de ti. Y hay gente que dice, no, que si Dios existe, ¿qué se va a estar fijando en mí? Sí, se fija en cada ser humano y se fija de tal manera que dice que no cae un pelo de tu cabeza sin que el Señor lo tenga contado. ¿Alguien sabe cuánto pelo tiene la cabeza? Ninguno nos pusimos a contar. Dios lo sabe. Así es el cuidado de Dios. Dice que no se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda. Porque no es solo que se duerme, está el que está ahí atento, pero por ahí medio se adormece. ¿Cuánta gente lamentablemente ha tenido accidentes porque es un segundito de un adormecimiento y uno pierde el control del vehículo? El Señor está diciendo, ni siquiera yo voy a pestañear y te voy a cuidar. Existen seres celestiales, hermanos queridos, son trillones de trillones de trillones, superan ampliamente los habitantes del planeta. ¿Y dónde entran? Son seres espirituales, no tienen problema de espacio físico. Así que imagínense si una tercera parte fue engañada por Satanás y son los seres emisarios del enemigo, imagínense cuántos son los que quedaron al servicio de Dios y a nuestro servicio también. Por eso, cuando Eliseo estaba rodeado por los enemigos y su siervo Giezi se desesperó, hubo algo que abrió el mundo espiritual. Fue tremenda la oración que él hizo. Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Eliseo estaba pidiéndole a Dios que le dé la visión, que él, mire esto, que con sus ojos físicos él viera lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y cuando Dios le abre por un momento los ojos a Giezi, él ve carros de fuego, un ejército enorme. Allí estaba la línea de los enemigos rodeando la ciudad, pero de este lado había todo un anillo de protección y eran muchísimos más. Y de ahí se desprende la famosa frase, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Gloria al Señor. No temas, no temas. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Usted sabe que seguramente algunos de nosotros algún trabajillo nos habrán hecho, alguna cosita, hermanos aquí que saben bien, ¿no? Tiraban aceite, encontraban aceite, sal. No sé, ahora deben estar buscando un método más barato porque hasta los brujos la piensan 2 veces antes de tirar aceite. En vez de hacer una ensalada. Un siervo de Dios decía, ¿cuántas veces yo encontré tierra de cementerio en mi casa, en el frente de mi casa? Dice, no sabe qué linda tengo las plantas. No es que nos burlamos, no es que jugamos, el mundo espiritual no es un juguete, pero tampoco vamos a estar temiéndole al enemigo. Dios quiere que tengamos temor de él. Si tú tienes temor de Dios, no tienes que temer del enemigo. Si tú eres temeroso de Dios, no le tengas miedo al diablo ni a los brujos, en el nombre de Jesús. Ahora, claro que tenemos que estar atentos, no dormirnos. Repito, no es juguete el mundo espiritual. Tenemos que discernir cuando algo viene del diablo. Hay tentaciones, hay cosas que vienen del enemigo para que nosotros caigamos en la trampa y abramos una puerta y ahí se meta el enemigo y haga líos, haga problemas. El mundo espiritual es real. Es real. En oportunidades que nos ha tocado orar en algunos hogares con el pastor Carlos, una vez fuimos a una casa y después, un domingo después del culto, vinimos como a las 2 de la mañana. El pastor decía, la próxima vez nos llevamos un ejército de hermanos porque fue terrible. Estábamos adentro de la casa, orábamos por algunos, se caían, estaban todos, estaba tomadísimo el ambiente. Y por allá afuera había gente en el patio y se caían en el patio. Y íbamos a orar a los que estaban en el patio y se caían adentro. Estaban cargadísimos. En una oportunidad, orando en un hogar, o no, Pastor Carlos, una foto se prendió fuego en una heladera. La heladera era
Estaba pegado con un imán. No era hierro ni nada, cualquiera piso. Tremendo. El mundo espiritual existe. Existe. Por eso no es cuestión de ir a mojarle la oreja al diablo. No, 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 no. Mire, hay algunas cosas que no las voy a poder desarrollar esta noche por cuestión de tiempo. Nosotros tenemos oración, oración de gratitud, oración de peticiones, oración donde glorificamos al Señor, pero también hay oraciones de guerra espiritual, de batalla, donde en el nombre de Jesús, no por nuestra autoridad, por favor no se crea espiritual, no, en el nombre de Jesús y por la autoridad de Cristo usted reprende demonios. Pero hay una cuestión que, le digo, es profunda. Cuando es cuestión de el diablo y de autoridades superiores, a alguno le va a sonar extraño, pero no tenemos autoridad de reprenderlo. Nosotros tenemos que derivarle eso a la máxima autoridad y decir que el Señor te reprenda. En Judas, y esto tiene que ver con las jerarquías espirituales, en Judas, en la carta de Judas, dice que el mismo arcángel Miguel estaba teniendo una batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Usted se acuerda que Dios escondió el cuerpo de Moisés? Porque lo querían beatificar, lo querían endiosar, y el Señor escondió el cuerpo de Moisés. No permitió que lo encontraran. Hasta hace un rato lo querían apedrear y después lo querían hacer un Dios. Bueno, así es las multitudes. Y dice que cuando estaba peleando con Satanás, no se atrevió, estamos hablando de un alto mando del cielo, un alto mando del ejército de Dios, no se atrevió a condenar y a maldecir a Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Saben que hay que aprender de los principios del mundo espiritual? He conocido casos de gente, yo al diablo, y el diablo después los hizo de goma, porque ahí Dios no te respalda cuando estás traspasando un límite que no te corresponde. Usted dirá, pero Satanás ya era un ángel caído, ya era el padre de mentira. ¿Por qué el arcángel Miguel, entre comillas, digo, ¿no?, lo respetó? Porque en el mundo espiritual, le repito, no hay apariencias. En el mundo espiritual ya se sabe, el diablo sabe que la rebeldía se paga cara. Los ángeles que están con Dios saben que la rebeldía destruye. Y Miguel tenía en cuenta que un día, antes de la fundación del mundo y antes de la rebelión, Satanás había sido su superior. Y usted dirá, pero ya había caído. No importa. En el mundo espiritual hay que aprender principios de autoridad. En el mundo espiritual, aún él, aunque estaba caído Satanás, reconocía que un día había sido superior a él. Entonces, si bien estaban teniendo una batalla, pero cuando va a reprender, él no se mete. Él dice que el Señor te reprenda. Él apela a la autoridad superior. Y le voy a poner un ejemplo físico de esto. David y Saúl. ¿Saúl estaba todavía reinando bajo la voluntad de Dios cuando estaba persiguiendo a David? Ya Dios lo había desechado a los 3 años de gobierno. Dios lo desechó. Él gobernó 40 años, gobernó 37 años fuera de la voluntad de Dios. Ya la unción del rey había caído sobre David, aunque estaba escondido en cuevas, huyendo de Saúl que lo quería matar. La unción, Dios lo tenía como rey a David. Sin embargo, David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Dios. Pero ¿y si Dios no estaba más con Saúl? No importa eso. David respetaba que un día la unción había caído sobre Saúl y que él todavía, aunque chueco, torcido, era la autoridad máxima del país. Y él lo respetó. Un cristiano de esta época hubiera dicho, el Señor lo entregó en mis manos, le clavaba la lanza, tomá, listo, me liberé del que me perseguía. Somos rápidos para eso. Pero a veces el creyente desconoce cómo se mueve la autoridad espiritual. Hubo un oficial romano que entendió cómo se mueven las autoridades espirituales simplemente
meditando en cómo se mueven las autoridades terrenales. Cuando le pide al Señor que venga, que ore por su siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Otro evangelio lo aclara más, dice que él envió emisarios en su nombre, y esto también habla de nuestra autoridad en la tierra de parte de Dios. Somos emisarios del Señor, en el nombre del Señor. Él envió emisarios en su nombre para hablar con Jesús, y los judíos le dijeron, mirá que este oficial ama al pueblo de Israel, ofrendó para la sinagoga de Capernaum, el pueblo de Pedro. Querían decirle a Jesús, tiene méritos. Jesús no pensó tanto en los méritos, pero sí entendió que el corazón que tenía este centurión. Y el Señor dijo, ok, vamos, voy a orar por el siervo, lo voy a sanar. Y le dijeron, no es necesario, solo di la palabra. Esto es lo que el centurión había mandado, estas eran las órdenes con las cuales mandó a esta gente a hablar con Jesús. Di la palabra y yo sé que mi siervo se va a sanar. ¿Y cómo sabía eso el centurión? No era israelita. No tenía el conocimiento de la Torá que tenían los escribas, los fariseos, los saduceos. ¿Cómo conocía el mundo espiritual? Sencillo. Él dijo, yo soy oficial. Yo tengo soldados a mi cargo. Y si yo le digo a este ve y haz tal cosa, lo hace. Yo le digo a aquel ve para allá y lo hace. Obedecen a mi autoridad. ¿Y por qué obedecen a mi autoridad? Pues yo estoy bajo la autoridad del emperador. Y el Señor se sorprendió, dijo, ni en Israel encontré esta fe y este conocimiento. Y el Señor dijo, ok, ya es sano. Y dice que en la misma hora que Jesús dio la orden, hubo un movimiento en el mundo espiritual. Jesús físicamente no se trasladó hasta allá, pero Jesús dio la orden, como en el principio Dios hablaba y la materia evolucionaba. ¿Quieren saber quién generó toda la evolución de la materia? Está en Génesis. Fue la palabra poderosa y creativa de Dios, esa palabra creativa que hoy está vigente. No hizo falta recorrer distancia, envió la orden y en la misma hora el siervo fue sano. Por eso enviamos palabra de sanidad. Los que nos están mirando, enviamos palabra de Dios. No hay distancia, no hay distancia. Solo Dios tiene que dar la orden. Dice la palabra, envió su palabra y lo sanó. Dígame, recíbalo en el nombre de Jesús. Envió su palabra y lo sanó. Gloria a Dios. Hoy Dios sigue actuando igual. Podemos ser flacos, chiquitos, petizos, feos, no sé. Pero usted está agarrado del Señor y usted tiene autoridad contra los demonios. Usted está prendido del Señor y sabe que el demonio no le tiene miedo si es empresario, si es millonario, si es un político influyente. Eso no le mueve un pelo al enemigo si es que tiene pelo. Pero ve a alguien que tiene vida de oración, que busca la santidad, que busca la fidelidad, que se rindió al Señor y a ese le tiene miedo. Y tiene autoridad. Y con las jerarquías que tú y yo no nos podemos meter, tenemos la autoridad de decir que el Señor te reprenda y tené por cierto que Dios va a escuchar tu oración y va a reprender al diablo. Tenemos la autoridad, pero sujetos bajo autoridad. Estamos bajo la autoridad de Dios, primero que nada. Pertenecemos a una iglesia y tenemos cabeza, tenemos autoridad, porque el creyente es probado en cuanto a autoridad en el momento que Dios le pone un pastor que lo guíe. Porque si el creyente no se puede sujetar a una autoridad de un ser humano puesto por Dios, menos se va a sujetar a Dios. Yo no me congrego, pero mi autoridad es Dios. Y el diablo lo mira y se ríe. El tema de las coberturas es controversial y hemos desarrollado con el pastor en la radio. Están los que se abusan de eso también y te la venden la cobertura. Eso es otro tema. Nosotros, si quisiéramos pertenecer a un ministerio, bien grosso, bien famoso, nos metemos en internet
A ver, buscamos al apóstol más famoso. ¿Cuánto cobra la cobertura? Tanto. Ok. Le enviamos ese dinero, que es en dólares, por supuesto. Y de ahí en más tenemos la cobertura apostólica de fulano de tal. ¿Y qué cambia? Somos más tontos. Tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual. Sí estamos bajo una cobertura. A su vez, como siervos de Dios, somos cobertura de ustedes. Tenemos la responsabilidad de orar, de cubrirlos, de orar por sus necesidades, de llevar sus cargas al Señor. Y es la forma que usted tiene de tener a alguien que obedecer y obedecer al Señor. La palabra dice que el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios, que no lo ve. El que no obedece a los siervos de Dios no puede obedecer a Dios. Y hay un montón de llaneros solitarios por ahí que le van a decir a usted: yo no necesito congregarme, tú no necesitas congregarte, porque yo con Dios tengo mi comunión. Fíjate bien quién es ese Dios. Pero cuando usted habla con esa gente, usted va a ver que destilan frustración, odio, broncas. El carácter de Cristo, años luz de ellos. Pero cuando estamos en obediencia, que para mí es mejor, qué mejor que tener alguien que ora por mí. Si yo recibo una orden y la hago, Dios me bendice por obedecer. Si el que me dio la orden se equivocó, Dios hablará con él. Si el que me dio la orden acertó, Dios nos bendice a los dos. Pero si yo me mando solo, Dios me agarra la oreja a mí. Y no hay nadie que, ay, querido, vos tomaste la decisión solo, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual. Para mí es mucho más sencillo decir qué hago. Tal cosa, ok, voy y lo hago. Por supuesto estoy hablando, y entiéndase, yo creo que ustedes están comprendiendo. La obediencia tiene que ser a gente que Dios puso, no que se pusieron solos y que actúan conforme a la palabra. Después hay mucho tirano por ahí suelto, pero usted, si tiene el Espíritu Santo, se da cuenta, dice: esto no es de Dios. Usted no puede venir a un pastor a decirle: súbase a un tercer piso y tírese, así prueba su fe. Bueno, demuéstreme con la suya. No, Dios no te ha mandado a sujetarte a tiranía, porque Dios no te llamó a esclavitud. Pero sí hay un mundo de jerarquías. Muchos hoy dicen: no, es horizontal, el verticalismo no es de Dios. Cuando yo voy a la Biblia hay puro verticalismo. Y el mundo espiritual se maneja así. Vamos a la palabra del Señor, vamos a ir viendo algunas cosas en la Biblia. En segunda carta de Pablo a los Corintios, esta palabra el Espíritu Santo hoy la trae para que usted salga sabiendo bien quién es en Dios. La autoridad que Dios nos ha dado. Cuanto más nosotros nos humillamos a los pies del Señor, usted sale de la presencia del Señor, de estar en oración, de buscar su rostro, y usted no sale de rodillas. Usted no sale humillado. Usted ya se humilló delante de la máxima autoridad que hay en todo el universo, y usted sale con la frente en alto a enfrentar al diablo, a los demonios, a los problemas en el nombre de Jesús. Pero hay gente que no se humilla ante Dios y después el diablo lo tiene a los sopapos. Y anda como esos boxeadores que ya están noqueados y se paran y quieren seguir peleando, y donde lo tocan de vuelta cae a la lona hasta que le tienen que dar nocaut técnico. Ya está. Alguien te va a gobernar. El mundo tiene que entender, el que está viendo tiene que entender, alguien te va a gobernar. Ahora, nosotros decidimos quién. Yo he tomado hace muchos años mi decisión, y usted también, por eso está acá. El gobierno de Cristo. Porque Él, su gobierno, es un gobierno de poder, pero de amor. Porque ojo que poder sin amor es tiranía. También hay hombres y mujeres
que quieren usar el poder de Dios para someter a las personas. Eso existe, es real. Pero un día tendrán que dar cuenta delante del Señor. Poder sin amor es tiranía, pero Dios es un Dios poderoso y amoroso. Amén. Y nos ha encomendado a nosotros como pastores, Él nos ve como mayordomos. Y la palabra nos enseña de eso. Y dice que hubo un mayordomo que el Señor se fue de viaje y le dejó a cargo todo. Y el tipo se creyó el dueño y empezó a azotar a sus consiervos. Sí, estaban en un rango más bajo que él era el mayordomo, pero no tenía autoridad de hacer eso. Porque esos servidores no eran de él, eran del dueño. Él estaba como administrador. Y los azotó y se abusó y empezó a hacer festicholas con sus amigos y vivía comiendo y chupando, pero un día cayó el dueño del campo. Dijo, ¿qué pasó, che? Porque acá todos mis siervos están lastimados, están enojados. Veo que en mi cava de vinos faltan varios. ¿Qué pasó? Y ahí todos dijeron, cuando vos no estabas. Y dice que ese recibió muchos azotes, y ahí está la palabra, porque a quien más se le da, más se le demanda. Entonces nuestro gobierno de la iglesia es un gobierno bajo la dirección de Dios, con amor, con firmeza, sí, porque usted tiene que entrar en el buen camino. Y si alguno está como un vagón medio descarrilado, con la barreta medio hay que calzarlo de nuevo en las vías. ¿Pero para qué? Nuestra misión, en tanto usted lo permita, es llevarlo a usted al cielo. No ahora, por supuesto, no se asuste, pero es prepararlo para su encuentro con el Rey. Qué lindo cuando estemos allí en la presencia del Señor y el Señor esté pasando revista. Yo quiero ver a todos los de Cristo la Respuesta, los quiero ver allá. Que ninguno se me haya quedado. Esa es la función con la cual el Señor nos comisiona para ser mayordomos, para que usted sea victorioso, darle las herramientas, hacerle comprender a través de la palabra quién es usted en Dios, lo que usted vale para el Señor. Amén. Pero usted le pertenece a Dios. Él es el dueño. Él es el dueño. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5 vamos a leer. Dice la palabra del Señor, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas? Espirituales. Hay bendiciones que están ahí, pero el enemigo se interpone y levanta murallas, y en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad divina, tenemos que derribar. ¿Usted cree que alcanzó todo lo que tenía que alcanzar? Hay más de parte de Dios, en todos los aspectos, hay más. Pero el enemigo se va a levantar. Vino una respuesta para Daniel, que estaba orando y ayunando, pero un principado espiritual que gobernaba sobre Persia, uno de esos oficiales de alto mando, se interpuso al mensajero, y desde el momento que Daniel empezó a orar y ayunar, la respuesta salió del cielo, pero hubo una guerra espiritual, y como Daniel no aflojó, Daniel no bajó los brazos, no dejó de buscar a Dios, hubo una victoria en el mundo espiritual, y el Señor se le presenta a Daniel y dice, aquí está la respuesta que tú estabas buscando. 21 días tardó, pero había salido desde el primer día. Si Daniel hubiera bajado los brazos, el mundo espiritual quedaba como estaba. Y el Señor decía, ok, debe ser que ya no le interesa. ¿Por qué estás luchando? En la voluntad de Dios, no caprichos. Pero aquello que está en la voluntad de Dios, ¿por qué estás luchando? No bajes los brazos, no dejes de clamar. Los que están orando por salvación en la familia, eso yo creo que es el clamor y la oración más noble que puede existir y que Dios la respalda.
Y pasó 10 años que estoy orando y no pasó nada. ¿Y qué? ¿Se murieron todos? No, están vivos. Ok, todavía hay esperanza. Siga orando. Necesita liberación en algún área de su vida. Siga clamando, siga buscando al Señor, siga revisando su vida. ¿En qué estoy fallando? Nunca le eches la culpa a Dios. Cuando le echas la culpa a Dios, pierdes tiempo. Porque nunca la tiene. Hasta que te das cuenta que puede ser tu culpa. Pero Dios quiere perdonarte y quiere restaurarte. Tampoco estás acabado, tampoco es que no tienes esperanza. Dios quiere restaurarte, Él es un Dios de restitución. Aun cuando la culpa es nuestra, Él nos quiere restituir. Cuanto más rápido nos damos cuenta, más rápido Él nos restituye. Quizás no es culpa tuya, quizás es una prueba. Dios está probando tu paciencia. Si tú bajas los brazos, la bendición no llega. Hay que derribar fortalezas. ¿Y cómo las derribo? Salgo a la calle y veo a alguno que esté endemoniado y me agarro a trompadas con ese, porque están... Antes, cuando Cristo todavía no había venido, las guerras eran físicas. Porque el creyente, que era el pueblo de Israel, todavía no tenía la autoridad espiritual en el mundo espiritual. Yo siempre lo digo de esta forma. Hoy hay que sacarle el demonio al cuerpo. Antes había que sacarle el cuerpo al demonio. ¿Usted entiende, no? Lo dejaban sin cuerpo, directamente el demonio se tenía que ir a buscar otro. Pero cuando vino Cristo nos dio la autoridad, una autoridad que trasciende al mundo espiritual. Él dijo, consumado es. Por eso en Colosenses capítulo 2 dice que Él triunfó sobre todos ellos en la cruz del Calvario y los expuso públicamente. Porque el mundo espiritual entero, tanto los demonios, todas las potestades y los ángeles de Dios vieron con su vista espiritual, vieron a los demonios y al mismo diablo derrotado por Cristo en la cruz. Todavía no había resucitado Jesucristo, todavía estaba en el momento de la cruz, pero ahí estaba teniendo victoria. Él ya estaba teniendo victoria. La victoria venía. Gloria al Señor. Indefectiblemente, al tercer día Él iba a resucitar. Amén, gloria a Dios. Por eso, las armas que el Señor nos ha dado es para derribar esas fortalezas. Versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Cuál es el primer pensamiento que hay que llevar cautivo? El mío, el tuyo, el nuestro. Si nuestra mente está enfocada en Dios, entonces vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a poder decir con autoridad, tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Esto es para mí y para vos también, hermano. Esto es para todos nosotros. Tenemos tantos privilegios que a veces no nos damos cuenta. Tenemos tantas herramientas. Y el diablo intenta mantenernos en ignorancia porque sabe que si ignoramos, él puede hacer lo que quiere. Hasta que te das cuenta quién eres y lo que tienes. Y ahí el diablo tiene problemas. Ahí entra en problemas. ¿Por qué los esclavizó a los judíos? ¿Por qué? ¿Porque era poderoso el faraón y tenía ejércitos poderosos? No, tenía miedo. Dijo, este pueblo se está multiplicando, nos pueden llegar a dominar. Hay que oprimirlos. La opresión fue por miedo. El diablo tiene miedo de un creyente que se para en Dios, entonces te aplasta. Desánimo, dudas, temores. Quiere ponerte espíritus de rebeldía para que te separes de Dios. Quiere ponerte que dudes de la palabra, que no leas la palabra, que no ores. Quiere ponerte angustia y tristeza para que te mantenga aplastado. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos habla a través de Pablo y dice que hay dos tipos de angustia? Una que produce el Espíritu Santo, que es para arrepentimiento, pero una que es diabólica, que es para destrucción. En el nombre de Jesús rechace, empiece a guerrear, empiece a batallar contra todas esas cosas. Yo quiero decir algo de parte del Señor. Todo lo que tiene un origen espiritual, un problema en un origen espiritual, tiene solución en el ámbito espiritual, no en el físico. No en el físico. Por eso yo siempre digo con absoluto respeto y agradezco todo lo que los buenos psicólogos quieran hacer para ayudar a una persona, pero eso no trae liberación. Las ataduras espirituales
se han de romper en el campo espiritual, no en el psicológico ni en el físico. Lo que pasa en la mente es producto de lo que pasa en el espíritu. Y déjeme decirle, gloria a Dios por la ciencia, pero la ciencia no sabe nada del mundo espiritual. Solo puede moverse en lo físico y hasta con muchos errores y limitaciones. Pero hasta ahí llega. Y agradecemos, digo nuevamente, porque también nosotros los cristianos vamos al médico. Es verdad. Y los bendecimos. Cuando nos atienden bien y tienen vocación, los bendecimos. Pero cuando llegan al límite, es Dios el que sigue más allá de los límites. Amén. Dios es el que puede lo que la ciencia no puede. Dios es el que puede cuando mis fuerzas no pueden. Tenemos armas espirituales que son poderosas. No son las armas del mundo. Son en el espíritu. Efesios, este es un pasaje por excelencia. Efesios 6, versículo 10. Porque ahora vamos a ver cuáles son las armas que tenemos. De ahí usted va a empezar a hacer una revisión. Siempre en el ejército hay que conocer bien las armas que uno tiene y cada tanto te pasan revista y te van a revisar en qué condiciones están tus armas. Que no te encuentren con el fusil que está sucio o que no sabes cuáles son sus partes. En un escenario de combate nocturno, en medio de la confusión, del alto estrés, y no te van a poner una linterna para que desarmes tu fusil, para que lo destrabes ahí en el oscuro. Me acuerdo que en la colimba era una de las prácticas era vendar al soldado los ojos y con los ojos vendados desarmar y armar el fusil. Eso es conocimiento del arma que puede marcar la diferencia entre tu vida o la muerte. Entonces vamos a pasar revista a las armas que tenemos y a ver si la estamos usando, cómo la estamos utilizando, si las conocemos. Efesios 6, versículo 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y decimos amén. Nos fortalecemos en su poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene artimañas. Tiene trampas. Las presenta en nuestro camino. Es a quienes más bronca le tiene, a nosotros. ¿Por qué el diablo me odia tanto? Dale gloria a Dios que te odie. Él no se quiere ni él, pero a los que más odia es a los que no le pertenecemos. Alguien dijo por ahí, si no te encuentras al diablo de frente, ten cuidado, quizás estés caminando en su misma dirección. Líbranos, Señor. Así que no es de sorprenderse, ¿no? Que se enoje con nosotros. Y dice que Él va a tratar de engañar, si es posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Usted no es un escogido de Dios. Así que va a venir con artimañas, con trampas, con cosas, pero el Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que enseguida encienda las alarmas. Y en el nombre de Jesús tome autoridad y rechace. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Fíjese la lista, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, en el segundo cielo. En el tercero no pueden, porque se le pertenece a Dios. Pero hay autoridades sobre naciones, sobre ciudades, sobre provincias. Hay principados, así como en el mundo físico hay un presidente, hay un gobernador en una provincia, hay un intendente en cada ciudad y pueblo, hay también autoridades espirituales.
Contra ellos es nuestra guerra. Dice que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios nuevamente, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aquí el Señor te está diciendo, no todos los días van a ser color de rosa. Habrá días malos. Usted sabe bien que los hay. La diferencia no es que no haya días malos, la diferencia es qué hacemos en los días malos. ¿Cómo salimos de esos días malos? ¿Cómo salimos de ahí? En algún momento nos vamos a ver transitando el valle de sombra y de muerte, como decía David en el Salmo 23. No es que no vamos a pasar por ahí. El Señor no dice te voy a librar de pasar por el fuego. No dice te voy a librar de pasar por las inundaciones. Él dice cuando pases por el fuego, o sea, da por hecho que vas a pasar. Y que vamos a pasar. Y dice, yo estaré contigo. Y cuando pases por las aguas, no te abnegarán, porque yo soy Jehová tu Salvador. Claro, yo no quiero pasar ni por el agua ni por el fuego solo. Esa es la gran diferencia. Tenemos a Cristo. Amén. En estos tiempos donde literalmente tenemos muchos hermanos nuestros en la fe, en Brasil, que están pasando muy mal. Ore por los hermanos brasileros. Olvídese de Pelé y del fútbol y demás. Esas son estupideces. Si tomamos como enemigos a alguien por una cosa redonda de cuero, somos unos tontos. Sinceramente me importa 3 pepinos el fútbol. Son seres humanos y hay muchos hermanos, hay muchos creyentes. Así que ore por ellos que están pasando literalmente por las aguas. También hay parte de Argentina que ahora se está viendo abnegada, en Concordia, en Entre Ríos. Nunca se olvide de orar. Usted y yo tenemos problemas, pero siempre puede haber alguien que está peor. Hay gente que la está pasando peor. Agradezca al Señor por tener una cama seca, calentita y un techo para dormir. Eso es mucho. Gloria al Señor. Dice, manténganse firmes, versículo 14, y aquí vienen las armas, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Si somos gente que practicamos la verdad y actuamos justamente, por ese lado el enemigo no nos va a poder agarrar. Estamos cubiertos. Y dice, calzados con el apresto, o como dice aquí, la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El creyente, déjeme decirle esto, según la palabra, el creyente que no abre su boca y no habla de Cristo está descalzo. Y los campos de batalla en esos tiempos no eran plazas asfaltadas, sino que había espinas, piedras, había de todo, no daba para andar descalzo. Los soldados romanos tenían, porque Pablo cuando escribe esto, él está en la cárcel, está en los foros romanos, en el monte Palatino, y él está mirando la vestimenta del soldado romano que lo está custodiando, y él toma de allí y empieza a escribir esta alegoría espiritual. El soldado romano tenía un calzado, tenía como clavos, entonces se plantaba en el campo de combate y empujaban. Era difícil moverlos, porque además trabajaban en columnas. Los de adelante iban con el escudo y con la espada, pero de atrás lo venían empujando. Después de un tiempo prudencial, porque el de adelante se cansaba, pasaba al fondo de la fila y el segundo seguía. Por eso eran incansables. Tenían unas formaciones que hoy la usan la infantería con sus escudos y demás. Eso viene de los romanos. El Señor nos da armas y nos da estrategias. Un problema que tenían los bárbaros cuando se enfrentaban con los romanos, que eran muy valientes, eran fuertes, eran violentos, pero eran desordenados. Ellos iban ¡ah! Y se tiraban contra los romanos, y los romanos con sus técnicas los encerraban. Ellos formaban como dientes en el campo de batalla con los escudos, y los que iban a atacar quedaban encerrados. Y el soldado delante corría el escudo, daba la estocada y cerraba nuevamente. El Señor nos da armas y nos da estrategias, sabiduría. Pídale al Señor sabiduría, cómo actuar.
Cuando estás en un combate te das cuenta que hay ataques del enemigo, que hay situaciones. Señor, tengo mis armas, ¿cómo las uso? Dame estrategias, ¿qué decisiones tomo? ¿Cómo me muevo? Dependa más del Señor. Dependa más del Señor. Y va a haber más victorias en su vida. Amén. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas, los dardos de fuego del maligno. Vienen los dardos de fuego, pero como usted le cree al Señor, pegan contra ese escudo. Van a venir, el diablo les va a tirar, lo va a saetear, pero usted está bien resguardado con el escudo de la fe. Amén. Yo no entiendo esta situación, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cómo Dios va a hacer, pero yo confío en Él. Él sabe lo que va a hacer. Él ya lo tiene programado, lo tiene pensado desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe lo que va a hacer, así que yo confío en Él. Ahí está. Y con ese escudo empiezas a rechazar todos los dardos del temor, de la incredulidad, de la duda que el enemigo te quiere tirar. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Despójese del individualismo, de solo mis problemas, solo mis situaciones, lo que me pasa a mí, lo que pasa en mi casa. Claro, ore por usted, ore por su familia, primero que nada, pero no se olvide de orar por los demás. Amén. A Dios le agrada ver que nos preocupemos también por nuestros hermanos, orando los unos por los otros, orando en el Espíritu. Quiero orar bajo la guía del Espíritu Santo, no pedir cualquier cosa, no pedir para mis deleites o mis caprichos, como dice la palabra del Señor, sino pedir en el Espíritu. El Espíritu Santo tiene que guiar nuestras oraciones. Por eso dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles, porque orar como debemos orar, en realidad, en alguna nos vamos a equivocar, no sabemos. En alguna el Señor te puede decir, no tienes idea de lo que me estás pidiendo, pero yo te voy a responder conforme a lo que yo sé que tú necesitas. Y a veces nos quedamos, Dios sabe lo que necesitas. Amén. Orando en el Espíritu. ¿Y qué más? Versículo 19. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Ore por nosotros, porque necesitamos su oración, para que cuando abramos nuestra boca fluya palabra de Dios. Amén. Lo que predicó el pastor a mí no me tocó hoy, entonces no oraste por el pastor. Nos necesitamos unos a otros. Esa es una clave en los ejércitos, ¿no? El saber que los individualismos no llevan a nada, pero si nos cubrimos las espaldas entre todos, nos cubrimos las espaldas, si alguno está herido, vamos y lo agarramos y lo sacamos de la línea del fuego, lo resguardamos y oramos por esa persona. Nosotros si tenemos que corregir, corregimos. Si tenemos que amonestar, amonestamos, pero todo con amor. Porque a veces la medicina es invasiva y es molesta. Te ponen alcohol en una herida. Ay, yo odiaba cuando mi mamá me venía con el alcohol, me rajuñaba, me cortaba con algo. Pero era para bien. Era para bien. Ese mertiolate lo odiaba yo. Sí existía cuando yo era chico, ya existía. Y a veces el Señor viene con la medicina y nosotros salimos corriendo. Él siempre nos quiere curar y nos quiere restablecer para que volvamos a estar ahí molestando al diablo. Molestando al infierno. Ganando almas para Cristo. Siendo de buen testimonio. Amén. Tenemos armas. Aquí figuran 7 armas, incluida la oración. 7 armas. Son 5 de defensa y 2 de ataque. La espada del Espíritu y la oración son armas de ataque.
Porque no solamente, como muchas veces predica el pastor Carlos, no solamente nos vamos a defender, vamos a atacar al enemigo también. Amén. ¿Por qué se cree que al creyente le cuesta tanto orar? ¿Por qué se cree que al creyente le cuesta tanto leer la Biblia? Y hay muchos cristianos que desconocen la palabra, no tienen espada. Y usted dirá, bueno, pero tienen el escudo de la fe. Tampoco, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Si nosotros revisamos esas armas y decimos, bueno, ¿qué es lo que no estoy usando bien? Voy a empezar a usarlo, me voy a poner más ducho con esto. El enemigo va a tener más problemas, le va a costar más. De hecho, no va a poder derribarlo. Cerrar puertas. La rebeldía es una puerta de entrada, pero es una puerta giratoria para los demonios. Es la peor. Así empezó Satanás en el cielo. La hechicería. La consulta, la palabra del Señor habla en Deuteronomio y dice, no haya entre ustedes quien consulte a divinos agoreros, consulte a los muertos, nadie que haga de medium, ni vaya a ver a los medium. Esas cosas terminan trayendo ataduras espirituales muy fuertes. En el mundo espiritual le estamos abriendo a los demonios para que entren en bandada. Ahora, ¿qué hago con eso? Cierre. ¿Cómo cierro esa puerta? Le pido perdón al Señor. Por acá entraron. Pero en el nombre de Jesús yo me arrepiento. Yo pido perdón. Esto estuvo mal. Porque dice que es altamente ofensivo para Dios. Dice que es abominación delante del Señor. Yo no necesito que me tiren las cartas. Y usted menos. ¿Quiere las cartas? Primera, segunda Corintios, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera, segunda y tercera de Juan, Primera, segunda de Pedro, la carta de Santiago. Ahí tiene las cartas. El café tómelo hasta la última gota y después lave la taza. No necesita que le lean la borra del café. Cuando el creyente incursiona en esas cosas, está dándole la espalda a Dios. Y eso es ofensivo y el diablo viene y toma ocasión. Y algunos van, oh, me curó del empacho, estoy bárbaro, pero a la noche veo cosas que se mueven. Ah, hiciste mal negocio, querido. No tengo más empacho, pero ahora los muebles se corren solos. Abrió puertas al mundo espiritual. En los colegios, como si fuera algo tan cool y tan bonito, juegan al juego de la copa, al tablero Ouija y esas porquerías. Hay divisiones enteras que quedaron poseídos por demonios, se creen que es un juego, están abriendo portales al mismo infierno. Y si lo hace un cristiano, igual. Pero ¿cómo? Si soy cristiano, pero le abriste puertas. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio? Dice, por estas prácticas, estas naciones que están en Canaán, yo las echo de la tierra. Las saco y le doy esta tierra a ustedes. Pero, dice el Señor, si ustedes hacen lo mismo, a ustedes les va a pasar lo mismo. Pero ¿cómo si somos Israel? A ustedes también. A ustedes también los voy a sacar. ¿Y cómo terminó Israel? Cuando usted revisa la historia, terminó fuera de su tierra, en la diáspora, por haber practicado lo que practicaban los cananeos. Cerrar esa puerta. Lo que vemos, lo que escuchamos, la pornografía, todas esas cosas abren puertas. Cerrar, arrepentirse y cerrar y nunca más volver a abrir. Identifique cuál es la puerta por la que se metió el enemigo y le trajo al final angustia, tristeza, depresión. Usted no puede cortar con eso. El único que puede es el Señor. Pero ¿cómo tenemos que hacer? La clave de la victoria en la guerra espiritual está en Santiago 4:7, que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primer paso, me someto a Dios. Me cubro con la sangre de Cristo. Cuando me ha tocado orar, y nos ha tocado orar por gente con posesiones,
lo primero, uno no va hecho ahí un gaucho de Güemes, ¿no? A enfrentar demonios y andar cazando demonios como si fueran los cazafantasmas. No. Es donde más uno se humilla delante del Señor y se cubre con la sangre de Cristo. Señor, es tu autoridad, eres tú, y uno va y enfrenta. Pero Señor, ve tú delante. Mándelo adelante al Señor. Él va. Pero no porque yo soy un mandón con Dios. El Señor dice, yo voy al frente de ustedes. Yo estoy con vosotros como poderoso gigante. Amén. No hay falta de esperanza en Dios, todo lo contrario. Sea cual fuera tu situación, cierra puertas, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y empieza a orar, empieza a buscar en su palabra. Señor, háblame, hágalo con hambre, con sed de la presencia del Señor. La palabra va a empezar a transformar su mentalidad, va a empezar a iluminar su vida, le va a empezar a dar herramientas. Cuando el diablo te viene a hablar, te va a venir un texto bíblico y usted va a resistir al diablo. ¿Con qué vino Satanás en la tentación? Esos 40 días. Estamos estudiando los números bíblicos. 40 días de tentación en el desierto. Jesús inicia su ministerio. Y el diablo viene con la palabra, pero tergiversada, torcida, sacada de contexto. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de acá porque la palabra dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo, que es la palabra, mire el caradura, lo quiso ir a tentar al que es la palabra, el verbo, le responde y le dice, sí, pero también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tomá. Gloria a Dios. La palabra de Dios te va a dar claves. Esa experiencia gloriosa, uno lee la Biblia y Dios te habla y Dios te enseña y aprendes cosas, pero yo se lo he dicho muchas veces y sé que muchos tienen esa experiencia aquí. Hubo un momento que uno abre la palabra y siente que el texto salta de la Biblia y ¡pah!, te pega acá. Te pega, pero para bien, te sacude toda la estantería. Y ahí decís, sin duda, Dios me está hablando. No, ya no es que lo lees. La palabra es viva, saltó del escrito ahí, ¡fum!, y vino a tu corazón, a tu mente. Y decís, listo, ya sé lo que tengo que hacer. Experiméntelo. Es la espada del Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu. Dios nos ha armado completos. Nos dio todas las armas. No tenemos por qué ser juguete del enemigo. De ahora en más, levántate en victoria. Si es una prueba, Dios te dará la fuerza. Si es culpa tuya, Dios te perdona y Dios te va a restituir. Amén. No te desanimes. Dios está hablando en esta noche no para condenar, sino para darte luz y que salgas adelante de una vez por todas y tengas victoria y te goces en Cristo. Y la palabra del Señor dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda, en la casa de los justos, porque la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace valentías. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Cambiaré su llanto en cantar y los consolaré, dice el Señor. Vas a derramar lágrimas, pero de gozo. Vas a derramar lágrimas de alegría, de gratitud. Decir, Señor, yo sé que no merecía esto, pero tú lo hiciste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche en el nombre de Jesús, en victoria, no solo físicamente, sino de pie en su vida espiritual, porque tu oración, porque tu fidelidad con Dios mueve la mano de Dios, mueve a los ángeles, mueve el mundo espiritual. Y Dios mueve sus ejércitos, no tiene problemas en mover sus ejércitos para salvarte, para socorrerte, para obrar en tu vida. En el nombre de Jesús cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gloria y honra y proclamamos tu señorío sobre la tierra. Aunque el enemigo gobierna el sistema de este mundo, pero tú eres el dueño de este mundo, Señor.
aunque gobierna el sistema corrupto que mueve todos los hilos en la tierra, pero nosotros no pertenecemos a ese sistema. Tú nos sacaste de las tinieblas y nos transportaste a este reino de luz admirable para que nosotros proclamemos tus maravillas. No solo seremos bendecidos, no solo tendremos victoria, sino que tendremos un mensaje de esperanza para aquel que no lo tiene. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder esta noche, Señor. Oh Espíritu Santo, tú has hablado con la espada que es tu palabra del mundo espiritual, pero Señor, tus ejércitos son más y son más fuertes. Tú eres más poderoso. Nadie se compara a ti, Señor. Aún el mismo Satanás tiene que pedir permiso, tiene que sujetarse, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos que están aquí y los que están mirando, Señor, por los medios, los que están escuchando, te pertenecemos a ti. No somos más del reino de las tinieblas, somos tuyos, Señor. Lo proclamamos en esta noche. Dile al Señor: yo te pertenezco, Jesús, yo te pertenezco, yo me entrego a ti. Si tienes que arreglar tus cuentas con Él, hazlo con toda confianza. Hay un Dios de amor, un Dios de perdón. Él dice en esta noche: el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera. Él te recibe si hay arrepentimiento genuino. En esta noche Él te perdona, Él te limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecados, así como la sangre humana corre por el cuerpo y lleva los nutrientes, y los leucocitos atacan los virus, las bacterias, esas cosas que quieren traer enfermedad. Así la sangre de Cristo corre por nuestro ser y ataca y limpia contra toda peste espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, destruye las cadenas, derriba las fortalezas del enemigo. Todo espíritu de pecado, todo espíritu de angustia, de tristeza, de depresión, todo espíritu de incredulidad, en el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera y declaramos el gobierno de tu Espíritu Santo. Llevamos, como dice el apóstol Pablo, todo pensamiento bajo tu gobierno. Oh Señor, llevamos cautiva toda mente al gobierno del Espíritu Santo. No hay una mente más libre que aquella que es gobernada por el Espíritu Santo. Señor, gobierna las decisiones, Señor amado, que podamos caminar en tu voluntad, tomar decisiones para nuestra vida en tu voluntad, no en nuestros caprichos, en nuestros designios. Dejamos de lado la voluntad humana y así como tú lo hiciste antes de ir a la cruz, decimos: Señor, si es posible, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Y así como tú te levantaste resuelto y enfrentaste el castigo y enfrentaste la cruz, así nosotros enfrentamos toda situación moviéndonos en tu voluntad. Trae victoria a tu pueblo. Señor, que tu Espíritu Santo toque aún a la distancia. Allí por las redes sociales, por la radio, no hay distancia en el mundo espiritual. Tú te mueves, Señor. No importa el punto del planeta. No importa, Señor, nada. Tú rompes toda barrera y tu buena mano se manifiesta en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera, y envía tu palabra de sanidad en tu pueblo, Señor. Toca los cuerpos enfermos, vivifica, restaura, levanta en victoria para la gloria de tu nombre, Señor. Siempre la gloria te la daremos a ti. Siempre la gloria te la daremos a ti. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú venciste en la cruz y tú obtuviste la victoria para nosotros, y nosotros en ti, no fuera de ti, pero en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús decimos amén, 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 y recibimos lo que viene de Dios. Recibimos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.